Hace unos cuantos meses hice un video en donde hablábamos sobre malos hábitos en el mundo del gaming. Cosas como enfocarse demasiado en el rendimiento, obsesionarse con los trofeos o extender artificialmente la duración de una aventura. Es decir, actitudes que a veces desarrollamos de una manera inconsciente, pero que afectan la forma en la que disfrutamos los videojuegos. La verdad, no tenía la intención de hacer una segunda parte, pero resulta que en ese video muchísimas personas comenzaron a compartir sus propias experiencias, hablando sobre hábitos que honestamente nunca había considerado, por lo que me puse a leer todos y cada uno de los comentarios y conseguí hacer una lista completamente nueva. Así que acompáñame durante unos minutos para hablar sobre otros 10 hábitos que inconscientemente te están arruinando los videojuegos, esta vez recomendados por ustedes. Pero primero, déjame platicarte sobre la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, una escuela en línea en la que puedes estudiar una inmensa cantidad de cosas diferentes: diseño gráfico, ilustración, analista de datos, modelado en 3D, programación, diseño de interiores o desarrollo de videojuegos. Sí, si alguna vez has soñado con crear tus propias aventuras, la EVAC tiene todos los cursos necesarios para que puedas lograrlo. De hecho, si te das una vuelta por la página, puedes encontrarte con algunos de los trabajos en los que alumnos y profesores han participado. Y lo mejor de todo es que por su modalidad en línea, ni siquiera tienes que preocuparte por el tiempo. Esencialmente, puedes estudiar a tu propio ritmo desde el lugar en donde te encuentres. Y aún mejor, si utilizas el código ADRIANPSI55, puedes obtener un descuento del 55% en cualquiera de los cursos. Así que, si quieres empezar el próximo año estudiando lo que siempre quisiste, no dejes pasar la oportunidad. Si estás interesado, el link está en la descripción. Muchas gracias a la EVAC por patrocinar el video, pero ahora regresemos al tema. Número 1. Jugar cosas solo por tendencia. Sí, por la forma en la que todos estamos conectados en la época actual, es muy difícil no darse cuenta cuando algo se vuelve extremadamente popular. Y por consecuencia, en algunas ocasiones podemos sentir la necesidad de jugar algo, no necesariamente porque nos interese, sino porque todos se encuentran hablando de él. Un ejemplo perfecto es Hollow Knight Silksong, un título que se convirtió en un meme tan recurrente que incluso aquellos que no suelen jugar muchos videojuegos estaban al tanto de él. Así que cuando por fin fue lanzado, motivados por todas las palabras de elogio que el título estaba recibiendo, muchísimas personas decidieron comprarlo y se dieron cuenta de que no era para nada lo que esperaban. Sí, es increíblemente sencillo buscar un poco por internet y encontrarse con incontables historias como estas, personas arrepentidas porque simplemente no les gustó el juego, argumentando que es demasiado difícil, demasiado aburrido o demasiado confuso. Y todo porque se dejaron llevar por la emoción del momento. Esto, como muchos sabrán, es lo que conocemos como FOMO, el miedo a perderse de algo, el miedo a no formar parte de la conversación y quedar completamente aislado en un sentido social. Un fenómeno que existe prácticamente desde el inicio de la humanidad. Y por supuesto, no es algo que solo haya sucedido con Silksong. No, también pasó con Cyberpunk, con Elden Ring, con Baldur's Gate, con Red Dead Redemption. Y es casi una garantía que cuando Grand Theft Auto 6 llegue al mercado, volverá a suceder. De hecho, esto es algo que siempre pasa con los ganadores del juego del año, porque así es simplemente como funcionan las cosas. Cuando algo es constantemente discutido por otros, sobre todo en un sentido positivo, es natural que llame nuestra atención. Pero justamente, jugar cosas únicamente por tendencia es una de las mejores formas de arruinar completamente tu experiencia. Porque si te pones a pensarlo, en realidad no estás jugando las cosas que tú quieres jugar, sino lo que otras personas quieren que juegues. Y esto puede llevar a una infinidad de decepciones. Y lo sé porque me ha pasado más veces de las que me gustaría admitir. Hace unos cuantos años, por ejemplo, cuando Cyberpunk estaba a unos cuantos días de salir, decidí preordenarlo y se convirtió en uno de los peores errores que haya cometido.
Sé que el juego ha evolucionado mucho desde entonces, pero en ese momento no solo estaba roto en prácticamente todos los sentidos, sino que el mundo, la historia, los personajes y la jugabilidad nunca consiguieron atraparme de ninguna manera. Y justamente este fue el juego que me hizo preguntarme, ¿por qué estoy jugando esto? ¿Por qué me dejé llevar por la emoción de otras personas? Y aunque hasta el día de hoy aún me arrepiento de haberlo comprado, al mismo tiempo aprendí una lección muy importante gracias a él, y es que seguir las modas rara vez termina en algo positivo. De hecho, esa es una de las razones por las que no suelo hablar sobre lanzamientos recientes en este canal, porque, a decir verdad, no me interesa demasiado perseguir los temas del momento. Para mí es mucho más importante hablar sobre algo que considere interesante, sea viejo, sea nuevo, sea bueno o sea malo. Y esto es algo que también aplico para todas las cosas que juego. Muchas personas, por ejemplo, me han recomendado Expedition 33, y aunque ciertamente se ve como algo espectacular, voluntariamente he evitado jugarlo porque no quiero dejarme llevar por la presión y las palabras de otros. Si en algún momento lo llego a jugar, será cuando naturalmente llame mi atención, porque de otra manera, al igual que como me pasó con Cyberpunk, una mala experiencia puede manchar para siempre la percepción que tienes sobre una aventura. Y eso es lo peor que te puedes hacer a ti mismo como jugador. Así que deja de preocuparte de lo que están jugando los demás y juega lo que tú consideres interesante. Número 2. Tener demasiados prejuicios. Un prejuicio es una opinión normalmente negativa que desarrollamos de manera anticipada sobre algo, es decir, sin haberlo experimentado por nuestra cuenta. En el caso de los videojuegos, por ejemplo, algunas personas piensan que todos los títulos de Nintendo son demasiado infantiles, otros que los juegos de PlayStation solo son películas interactivas, y algunos más se rehúsan completamente a jugar cualquier tipo de juego independiente porque piensan que todos hablan sobre depresión. Pero nada de esto es verdadero, y si tú piensas que sí lo es, lamento decirte que tu mente se encuentra repleta de prejuicios, de ideas sin fundamentos, y esto te está arruinando completamente los videojuegos. Los prejuicios son un problema tan grande porque esencialmente te llevan a desarrollar una opinión negativa de algo sin siquiera haberlo probado, y por ende terminas perdiéndote de un montón de cosas que probablemente te encantarían, pero que nunca te das la oportunidad de experimentar. Yo, por ejemplo, crecí toda mi infancia con consolas de Nintendo, por lo que siempre tuve esta idea de que los gráficos no eran lo importante, sino la jugabilidad. Incluso llegué a despreciar bastante cualquier cosa que se viera hiperrealista, porque simplemente me parecía algo muy aburrido. Pero cuando crecí, tuve la oportunidad de conseguir otros sistemas y probar cosas que nunca antes había jugado. Y fue ahí cuando me di cuenta de todo lo que me había estado perdiendo hasta ahora por unos tontos prejuicios. Hay tantos juegos que descubrí de esta manera que es incluso difícil nombrarlos. Horizon Zero Dawn es uno de ellos. Y sí, sé que algunas personas tienen sus opiniones sobre esta aventura, pero para mí fue una de las experiencias más sobresalientes que haya tenido en el mundo del gaming. Hasta el día de hoy, su historia me sigue pareciendo increíble, y el diseño de sus enemigos espectacular, pero la parte divertida es que, justamente, es el tipo de juego por el que antes sentía tanto rechazo. De hecho, hace unos meses también me di el tiempo para probar Detroit Become Human, un juego que es incluso más cinemático que Horizon y que por eso mismo pensé que no me gustaría, pero no puedo creer lo bueno que es. De alguna manera, a pesar de no tener tanta jugabilidad, el juego me atrapó de una forma tan grande que lo terminé en un solo fin de semana, y sigo pensando en él hasta ahora. Y esta es la cosa, todas estas son aventuras que nunca hubiera considerado jugar si hubiera mantenido los prejuicios que antes tenía. Es por eso que ahora intento darle una oportunidad a todo. Y seguro no siempre funciona. He jugado Fortnite y sé que no es para mí.
He jugado FIFA y sé con garantía que no lo puedo disfrutar, pero me alegra haberlos probado y llegar a esa conclusión por mi cuenta, en lugar de simplemente basarme en una idea ficticia que tenía en la cabeza. Hace tiempo incluso llegué a jugar Just Dance y ¿sabes qué? Me gustó, aunque suene raro decirlo. Realmente creo que los prejuicios son una de las razones principales por las que muchas personas ya no sienten ninguna emoción al jugar, porque se dejan llevar completamente por opiniones negativas que ellos mismos crearon. Conozco gente que se rehúsa a jugar cualquier título de Zelda porque piensan que solo son para niños. Personas que creen que todo lo que tiene gráficas realistas refleja una falta de creatividad. O individuos que ven a Minecraft como un producto inferior porque lo relacionan con jugadores casuales. Hay tantos prejuicios absurdos que lo más probable es que tú tengas alguno también. Y lo sé, no es sencillo. Pero eliminar estas ideas y darle una oportunidad a todo, no importa qué tan absurdo parezca, es probablemente una de las mejores cosas que haya hecho en toda mi vida jugando. Número 3. Terminar demasiado rápido los juegos. En el video anterior que hice sobre esta temática, uno de los puntos más relevantes era precisamente alargar artificialmente la duración de una aventura. Es decir, posponer tanto llegar a los créditos por el miedo a que todo se acabe. Pero aquí tenemos la otra cara de la moneda. Terminar demasiado rápido todo lo que juegas. A veces pareciera que la gente está en una especie de competencia. Sale un nuevo juego al mercado y en 1 o 2 días ya puedes ver a todos discutiendo sobre el jefe final. Y quiero dejar algo en claro, dedicarle más horas a una aventura no significa que lo hayas disfrutado más, porque constantemente veo a personas decir cosas como, ese juego dura 20 horas, pero yo le dediqué 60 porque me gustó más que a ti, lo cual es absurdo. En realidad, no hay un tiempo perfecto en el que deberías de terminar algo. Pero el problema de este punto es cuando alargas o acortas la duración de una aventura, no por gusto, sino por factores externos. En el caso de terminar demasiado rápido los videojuegos, algunas personas lo hacen para evitar los spoilers o para comenzar a jugar algo diferente, lo cual se conecta directamente con algunos de los puntos que ya mencionamos. El miedo a perderse de algo, por ejemplo, puede crear la sensación de que hay demasiados lanzamientos, y por ende, la única manera de jugar todo lo que te interesa es terminar cada juego tan rápido como sea posible. Y como dije antes, el hecho de que algunas personas comiencen a discutir sobre el final unos cuantos días después del lanzamiento crea un efecto de cadena en el que las personas se sienten obligadas a consumirlo todo de manera acelerada para evitar que alguien más les arruine la experiencia. Pero ¿no te estás arruinando tú mismo la experiencia al hacer esto? Digo, esperaste no sé cuántos años para poder jugar algo en particular y en unas cuantas horas ya estás a punto de terminarlo. Es como comerse una golosina de un solo bocado. Es verdad que cada persona tiene un ritmo diferente. A algunos les gusta pasar horas en el mundo sin hacer nada en particular, mientras que otros prefieren ir directamente a los eventos importantes. Pero siento que forzarte a alargar o acortar tu tiempo con un videojuego es una de las peores cosas que puedes hacer. Esencialmente, es un autosabotaje. Esto es de hecho algo bastante común entre los creadores de contenido. Yo, por ejemplo, hace algunos años solía hacer reseñas sobre los títulos más novedosos, pero hacer eso requería consumir los juegos de una manera extremadamente rápida para que el contenido fuera relevante, por lo que no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que jugar de esa manera me estaba arruinando completamente los videojuegos. Me pasó con Borderlands 3, me pasó con Resident Evil 2, el cual tuve que completar en un solo día, y me pasó con muchas otras experiencias. Eventualmente regresé a todos estos juegos unos años más adelante para jugarlos en mejores condiciones, y no puedo creer lo mucho que los disfruté en mi segunda partida. Es como si nunca los hubiera jugado en primer lugar. Hay tantos detalles, tantos secretos y tantos elementos que nunca descubrí la primera vez que los jugué, que incluso hasta ahora me arrepiento de haber saboteado mi experiencia de esa manera. Así que no cometas los mismos errores que yo. Juega a tu propio ritmo sin preocuparte por el progreso de los demás. A final de cuentas, tu experiencia es lo único que importa.
Número 4. Guardar todos tus objetos para más adelante. Ok, déjame preguntarte, ¿alguna vez en cualquier videojuego te has encontrado con un objeto extraño, valioso o sumamente poderoso y en lugar de utilizarlo, decides guardarlo para más adelante? Tal vez para el jefe final o tal vez para una situación específica. Pero con el paso del tiempo, llegas hasta el último capítulo, terminas la aventura y te das cuenta de que nunca utilizaste nada de lo que tenías. Sí, esto es bastante común y lo creas o no, es un hábito extremadamente malo. ¿Por qué? Bueno, porque en pocas palabras, te privas a ti mismo de experimentar el juego en su totalidad. Recuerdo que cuando Breath of the Wild apenas llegó al mercado, naturalmente me encontré con un montón de armas a lo largo de mis viajes. Espadas eléctricas, tridentes de hielo y cosas por el estilo. Pero realmente casi nunca utilicé ninguna de ellas porque no quería perderlas. Así que en realidad me pasé más del 80% del juego utilizando las peores armas posibles solo para mantener intactas las que yo consideraba especiales. De hecho, durante mis primeras 30 o 40 horas jugando, estaba convencido de que en algún lugar del mundo tenía que haber algún personaje que te ayudara a restaurar la durabilidad de tu equipo. Un herrero o algo parecido. En mi mente tenía todo el sentido del mundo, pero resulta que no, por lo que de nuevo me pasé casi toda la duración del juego guardando mis mejores armas para un momento que nunca llegó. Y eventualmente me sucedió exactamente lo que acabo de mencionar. Llegué hasta los créditos y me di cuenta de que tenía un inventario repleto de armas que nunca utilicé. Y seguro, después de eso continué jugando para experimentar un poco con ellas. Y aunque aún había unas cuantas misiones, la verdad es que ahora que el juego había llegado a su fin, ya no tenía mucho sentido utilizar nada de esto. Algo muy similar también me sucedió con Fallout 4 y los mini nukes, una de las municiones relativamente más difíciles de encontrar, al menos al comienzo del juego. Por lo que si te topas con uno, realmente quieres guardarlo. Pero la cosa es que probablemente son el arma más divertida de utilizar en todo el título. Así que si no haces uso de ellos, verdaderamente te estás perdiendo de algo importante. Y ese es justamente el punto, que acumular objetos de una manera obsesiva solo te lleva a 3 resultados diferentes. Número 1, guardas todo para el final, lo cual hace que tu viaje se vuelva mucho más complicado de lo que debería. Número 2, guardas todo para el final y por ende el último jefe se vuelve extremadamente sencillo. O número 3, guardas todo para el final y terminas perdiéndote de un montón de mecánicas e interacciones sumamente interesantes. En cualquiera de los casos, terminas perdiendo. Y lo peor es que esto sucede en todo tipo de juegos. Hay personas que nunca utilizan los objetos de curación en Final Fantasy, por lo que terminan el juego con 99 pociones. Hay jugadores que nunca usan las Master Balls en los juegos de Pokémon, ni siquiera para atrapar a los legendarios. Y personas que se guardan las mejores armas del juego para situaciones hipotéticas que nunca suceden. A decir verdad, ni siquiera estoy seguro de que acumular las cosas para más adelante me haya funcionado en algún momento para algo. Es por eso que ahora intento utilizarlo todo en cuanto tenga la oportunidad. Y te lo digo como una garantía, eso ha hecho que los juegos se vuelvan 100 veces más divertidos. Número 5. Estar al tanto de las estadísticas y número de jugadores. Sí, lamentablemente esto se ha convertido en algo bastante común. Ahora, siempre que un nuevo videojuego llega al mercado, hay un montón de personas que lo primero que hacen es entrar al internet y consultar el número de jugadores que el título tiene, o el número de unidades vendidas, o el costo de producción para saber si obtuvo algún tipo de ganancia, o el porcentaje de personas que llegan al final, o la posición de popularidad con respecto a otros lanzamientos, o el número de jugadores que perdió después de unos cuantos días o semanas de llegar al mercado. De hecho, esto se ha convertido en una actividad tan normalizada que incluso los periodistas o los sitios dedicados a las noticias constantemente publican artículos como estos. Y yo me pregunto, ¿por qué?
Tal vez yo soy el extraño ante esta situación, pero al menos a mí como jugador no me interesan en absoluto las estadísticas de una aventura. Digo, no soy un inversionista ni formo parte de la compañía, por lo que no me interesa si un videojuego es financieramente exitoso, no me interesa si es el producto más vendido de toda la historia y por supuesto no me interesa cuántas personas se encuentren jugándolo. Lo único importante es el juego como tal, si es divertido, si es interesante. Es verdad que en algunas ocasiones el número de jugadores puede ser una métrica útil, sobre todo en los juegos en línea que requieren un flujo constante de personas para poder funcionar. Pero la manía que algunos tienen con las estadísticas los lleva a considerarlas como algo relevante incluso para los juegos de un solo jugador. Después de todo, no es difícil encontrarse publicaciones diciendo cosas como Elden Ring perdió el 80% de sus jugadores después de unos meses de lanzamiento. Y por supuesto que lo hizo, porque sabes que los videojuegos se terminan, ¿verdad? Es decir, llega al mercado, lo compras, llegas al final y listo, después de eso buscas algo diferente. Ningún título debería de ser jugado para siempre, pero esta obsesión con los números ha distorsionado completamente la percepción de innumerables personas, haciéndolas creer que un número bajo de jugadores significa que un título es malo. Incluso me he topado con personas convencidas de que una aventura está completamente muerta porque ya nadie habla sobre él en internet, como si el interés de las masas definiera la calidad de un videojuego. Y es que creo que títulos como Minecraft, Fortnite o incluso Roblox han convencido a muchos de que un videojuego debe mantenerse relevante a través de los años, de que debe de tener actualizaciones constantes, nuevo contenido, mejoras y cosas por el estilo. Pero eso no es verdadero. Por ejemplo, ¿cuántas personas crees que se encuentran jugando Ocarina of Time en estos momentos? ¿100? Si tuviéramos las estadísticas reales, estoy seguro de que muchos encontrarían la forma de retorcerlas para decir que el juego ha perdido su importancia. Y eso es tonto, muy tonto. Más ventas, más jugadores y más ganancias no tienen nada que ver con la calidad de un videojuego. De hecho, hace algunos años cuando un título no llegaba a ser muy popular, se le conocía como una gema oculta. Pero en la época actual, si un juego no tiene los números esperados, simplemente se le considera como basura. Un ejemplo perfecto de cómo el acceso a las estadísticas ha cambiado completamente la percepción de los jugadores. Así que no seas esa persona. Número extra: jugar tilteado. Sí, este es un punto que originalmente no iba a incluir, porque la verdad es que no juego prácticamente ningún título competitivo en línea, pero es algo que tantas personas mencionaron en los comentarios que en lugar de simplemente descartarlo, decidí invitar a un amigo que es experto en el tema, El Último Círculo. Hey, ¿qué onda? Último cameo aquí. Y como jugador profesional de Rankeds en Marvel Rivals, créanme que yo sé lo que se siente jugar tilteado. Este era yo como hace una semana. ¡Qué bueno que puso a la madre! ¡Qué bueno que Para los que no sepan, jugar tilteado es básicamente encontrarte en este estado como de enojo o frustración, tanto así que comienza a afectar negativamente tu rendimiento con un juego. Miren, yo lo entiendo mejor que nadie. A veces te tocan pésimas rachas, a veces tu compañero se sale de la partida, a veces te tocan compañeros que no sabes ni llegaron al mismo rango que tú. Enojarse por estas cosas es completamente normal, pero lo que no está chido es cuando empiezan a afectar tu rendimiento con el juego. Cuando me empiezo a tiltear me vuelvo súper tóxico, pierdo la concentración y siento que entre más me tilteo, peor juego. Y se hace esta avalancha, ¿sabes? Como de que entre más me enojo, peor juego, y porque estoy jugando mal, me enojo más, y es un ciclo horrible. En estos casos, lo mejor que puedes hacer es dar 3 respiraciones e intentar recordar por qué es que juegas estos juegos. En mi caso, es para divertirme, y no tanto por un rango banal que no va a significar nada cuando cambie la temporada. Entonces, para todos mis gamers tilteados, recuerden, 3 respiraciones y seguimos. Número 6. Dejar que el internet modifique tu criterio.
¿Alguna vez has disfrutado mucho de un videojuego solo para entrar al internet y darte cuenta de que aparentemente todos lo odian? Con el reciente lanzamiento de Mario Kart World, creo que muchas personas se han encontrado con esta situación, porque probablemente es uno de los mejores juegos que hayan existido en toda la franquicia, pero también, y muy extrañamente, uno de los más criticados. Pero la parte interesante es que esta crítica solo sucede en internet. Te garantizo con total seguridad que si hubieras jugado esto siendo un niño pequeño sin acceso a la opinión de otras personas, pensarías que es la mejor cosa que haya existido. Y ese es justamente el problema, que una vez que comenzamos a ver lo que dicen los demás, inconscientemente dejamos que eso afecte nuestra propia opinión. Y tal vez pienses que tú no eres así, pero casi podría garantizarte que en algún momento te ha sucedido. Porque esto, de hecho, se conecta mucho con el punto de los prejuicios. Hay una gran cantidad de personas que desarrollan una opinión negativa de algo sin ni siquiera haberlo jugado. Simplemente porque se dejan llevar por las publicaciones de otros. Algo que es muy fácil de ver en la época actual, con las innumerables campañas de odio que se generan alrededor de tantos videojuegos, como The Last of Us 2. Honestamente, no estoy aquí para defender nada. Pero es completamente verdad que muchos de los individuos que critican esta obra en particular solo lo hacen por seguir las tendencias que existen en línea, es decir, por mera repetición. Que es exactamente lo mismo que sucedió con Mario Kart World. El título se vio involucrado en tantas controversias desde el inicio, sobre todo en relación con su precio, que muchas personas simplemente adoptaron una opinión negativa sobre él. Pero la cosa es que si te distancias a ti mismo del internet y las redes sociales, estos problemas no existen. A eso es a lo que me refiero cuando digo que dejar que el internet modifique tu criterio es un mal hábito. Porque hay ocasiones en las que puede gustarte mucho algo, pero constantemente leer las opiniones negativas que tienen los demás puede hacer que lentamente cambies de parecer. De hecho, esto sucede mucho con los títulos viejos. Supongamos que un videojuego es increíblemente bien recibido en su momento, pero unos cuantos años más adelante alguien decide hacer un video criticando lo que se vuelve extremadamente viral, y de pronto la percepción que la gente tiene sobre dicha aventura comienza a deformarse. De un momento para otro, ahora todos piensan que un juego condecorado es malo. Super Mario Sunshine, Donkey Kong 64, Overwatch, hay incontables ejemplos. Y por supuesto, esto también puede suceder a la inversa. Es decir, títulos que originalmente no te gustaron, pero ver a tantas personas decir cosas positivas sobre él lentamente te hace reconsiderarlo. En cualquiera de los casos, no deberías dejar que la opinión de otros modifique la tuya, aunque para ser honestos, esto muchas veces sucede de manera inconsciente. Pero justamente aprender a identificar los errores que cometemos es el primer paso para solucionarlos. Número 7. Procrastinar demasiado antes de jugar. Con lo ajetreada que es la vida en la era moderna, a veces es bastante difícil encontrar el tiempo para jugar. Algunas personas tal vez puedan hacerlo unos minutos antes de dormir y otras tal vez tengan 5 horas los fines de semana. El problema es que en algunas ocasiones, a pesar de que tenemos tiempo limitado y muchas ganas de jugar, por algún motivo cuando llegamos a nuestro hogar, en lugar de comenzar con una aventura, simplemente nos sentamos en la computadora o en la televisión y de un momento para otro ya se acabó el tiempo libre que tenías. Así que lo vuelves a intentar la próxima vez que tienes oportunidad y sucede exactamente lo mismo. Esto es lo que llamamos procrastinación, el arte de dejar todo para más adelante. Y tal vez pienses que esto solo sucede con cosas que no quieres hacer, pero no. A veces comenzar con un videojuego puede sentirse como una inversión considerable de tiempo y energía. Muchos títulos modernos son tan largos que comienzas a preguntarte cosas como ¿realmente tengo el tiempo para esto? ¿O realmente lo voy a terminar?
Es decir, que se siente como una tarea intimidante y por ende inconscientemente buscamos excusas para nunca comenzar. Esto puede suceder por varias razones. A veces aprender a jugar un nuevo título puede sentirse como algo desgastante, sobre todo cuando es un juego que requiere mucha habilidad. En otras ocasiones nos convencemos de que para poder empezar necesitamos tener el tiempo perfecto, es decir, 3 o 4 horas completamente libres. Esta es la razón por la que muchas personas a veces simplemente prefieren quedarse con sus títulos de confort, juegos que ya conocen a la perfección y que les evitan este tipo de sentimientos, porque la familiaridad ofrece seguridad. Pero claro, esto te lleva a un sinfín de otros hábitos malos, como siempre jugar el mismo tipo de juegos. Así que, ¿cuál es la solución para la procrastinación? Bueno, es bastante sencilla. Olvídate de todo esto y solo juega. Sí, lo sé, suena tonto. ¿Cómo no lo pensé antes? Tal vez te preguntes. Pero créeme, realmente funciona. Detroit Become Human es uno de esos juegos que tenían años en mi biblioteca y siempre posponía jugarlo porque al ser un título principalmente basado en la historia, sentía que no podía simplemente comenzarlo de la nada, que necesitaba un momento especial. Pero un día dije, ¿sabes qué? Lo voy a jugar y en menos de 30 minutos ya estaba completamente enganchado. Porque resulta que todas esas excusas que tenía para no comenzar, en realidad no eran tan importantes. Número 8. Querer siempre la mejor versión de un videojuego. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, desde hace meses tengo la intención de hacer un video sobre The Binding of Isaac. El único problema es que no tengo el juego. Y cuando lo busqué para comprarlo, me di cuenta de que hay una versión para consolas modernas que incluye todo el contenido que el título ha recibido a través de los años, la cual obviamente es considerablemente más costosa que la versión estándar. Así que decidí esperar hasta que esté en oferta, pero nunca lo está, por lo que llevo meses esperando para poder conseguirlo cuando en realidad podría simplemente comprar el juego base por menos de $5. Pero por algún motivo siento que esa versión está incompleta, a pesar de que ni siquiera sé si en realidad voy a utilizar el contenido extra. Y eso es un hábito terrible, pero también uno bastante común. Hay muchas ocasiones en las que nos convencemos a nosotros mismos de que necesitamos la versión completa de todo lo que consumimos. Por ejemplo, puede que gastes un poco más para comprar un videojuego que ya incluye todo su contenido descargable, a pesar de que no sabes si te va a gustar. O digamos que quieres empezar con una nueva franquicia como Devil May Cry, pero en lugar de conseguir un solo juego, te convences de que sería mejor comprarlos todos en conjunto. De nuevo, sin estar seguro de si los vas a disfrutar. Hay ocasiones en las que incluso te sientes motivado a comprar un videojuego que ya tienes solo porque la nueva versión incluye un nuevo nivel o algo parecido. Incluso me he topado con personas que ni siquiera han terminado una aventura y aún así van a la tienda y compran su versión mejorada, la cual tampoco van a terminar. Esto es algo que de hecho sucede mucho fuera del mundo de los videojuegos. Cuando una persona, por ejemplo, quiere comenzar con un nuevo hobby o una actividad, a veces se convence de que primero necesita tener el mejor equipo posible. Es decir, si quieres dibujar necesitas la mejor tableta o los mejores pinceles. Si quieres tocar un instrumento necesitas la mejor guitarra y el mejor amplificador. Y si quieres andar en bicicleta necesitas una que tenga todas las comodidades. Pero obviamente eso no es verdad. No necesitas la mejor versión de algo para poder disfrutarlo, ni tampoco para poder empezar. Está bien jugar Persona 5 en lugar de Persona 5 Royal, y está bien jugar Mario Galaxy en tu viejo Wii en lugar de comprar una nueva versión que es prácticamente lo mismo. De hecho, para seguir mis propios consejos, creo que debo de hacer algo: comprar la versión más barata de Isaac y comenzar a jugar. No puedo creer que por fin sea libre de mis propias obsesiones. Número 9. Pasar demasiado tiempo en un fandom. Ok, para aquellos que no están familiarizados con el término, un fandom es esencialmente un grupo de fanáticos.
Personas que comparten interés por un producto, videojuego, serie, película o lo que quieras. Por lo que suelen crear comunidades en línea en donde pueden hablar sobre esto. Lo cual suena como algo genial, ¿no? Bueno, con el reciente renacimiento que la serie de Silent Hill ha tenido durante los últimos años, decidí unirme a unos cuantos grupos de Silent Hill en las redes sociales. Ni siquiera soy alguien que comparta demasiado, solo pensé que sería divertido ver las opiniones de otros y conversar sobre las cosas que tanto nos gustan. Pero resulta que en realidad el 90% del tiempo, las personas solo se están peleando por las cosas más tontas que te puedas imaginar. Por ejemplo, el lanzamiento de Silent Hill F creó una gran cantidad de discusiones. Porque por un lado tenemos a los fanáticos obsesionados con los títulos originales que se rehúsan a darle una oportunidad a cualquier cosa diferente. Y por el otro, tenemos a los sobreoptimistas que piensan que todo lo nuevo es mejor que lo anterior. Ambos grupos igual de babosos, pero ambos convencidos de que tienen la razón. Eso es un fandom. Y lo peor de todo es que esto no es algo exclusivo de Silent Hill, no, pasa en todos los grupos de fanáticos. Por lo que pasar demasiado tiempo dentro de estas comunidades puede alterar seriamente la relación que tienes con algo. Al igual que con algunos de los otros puntos de los que hemos hablado, estar constantemente expuesto a discusiones, a problemáticas y a personas que llevan todo a los extremos puede llevarte a perder el cariño que le tenías a algo. De hecho, conozco muchísimas personas que se han alejado de juegos que les llamaban la atención simplemente por el comportamiento de otros fanáticos. Dark Souls, Undertale, Pokémon, podría nombrar 100 ejemplos diferentes. Y el punto es que está bien querer compartir tus gustos con otras personas. Después de todo, la socialización es una de nuestras necesidades más importantes. Pero si te soy honesto, estoy bastante convencido de que la mejor manera de disfrutar de un videojuego es alejándote completamente del internet. Número 10. No saber cuándo dejar de jugar. Sí, hay ocasiones en las que, por muchas razones, continuamos jugando cuando ya ni siquiera lo estamos disfrutando. Por ejemplo, tal vez lleves horas peleando contra un jefe, pero cada vez que pierdes te frustras un poco más hasta que, eventualmente, comiences a cometer errores sumamente tontos que no deberías. Cosas tan básicas que incluso te sorprende que puedas arruinarlas. O llevas tantas partidas perdidas en un título en línea que la desesperación comienza a consumirte, pero por algún motivo sigues jugando, y ese es un hábito horrible. Porque esta es la cosa, los videojuegos se supone que nos hagan sentir bien, jugarlos nos produce diversión, pero hay algo en la psicología que es conocido como agotamiento de dopamina, un fenómeno en el que al estar expuestos a demasiados estímulos durante mucho tiempo, ocasiona que el cerebro literalmente pierda la capacidad para sentir placer, es decir, que entra en un estado de agotamiento, lo cual ocasiona cansancio físico, pérdida de concentración y sobre todo irritabilidad. Por lo que no importa cuánto intentes forzarlo, continuar jugando bajo estas condiciones, lo único que hace es arruinar completamente tu experiencia. Así que sí, a veces lo mejor que puedes hacer para disfrutar de un videojuego es dejar de jugar, alejarte durante unas horas o incluso durante días para despejar la mente y hacer otro tipo de actividades. Dibujar, salir a pasear, escuchar un poco de música o hacer ejercicio. La verdad es que los videojuegos no son todo lo que hay en la vida, por lo que aprender a alejarte momentáneamente de ellos es de hecho algo positivo. No sé cuántas veces me ha pasado que por más que lo intento, soy incapaz de vencer a un jefe en particular. Pero resulta que cuando me tomo un descanso y regreso unos días más adelante, de repente acabo con él al primer intento sin ningún tipo de problema. Eso se debe a que cuando tu mente se encuentra fresca y relajada, tus reflejos y tu atención pueden funcionar como deberían. Así que aprende cuándo dejar de jugar. Si estás cansado, si estás frustrado o si ya no te estás divirtiendo, lo que necesitas es alejarte y tomarte un tiempo para despejar la cabeza.
Y con esto llegamos al final del video. Otros 10 hábitos que tal vez no sabías que tenías. ¿Conoces uno diferente que no mencioné? Déjalo en los comentarios y vamos a ver cuántas personas se sienten identificadas con él. Como siempre, te agradezco por haber llegado hasta aquí. Si disfrutaste del video, recuerda suscribirte y no te olvides de seguir también al Último Círculo. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.